This call is now being recorded. Listo. Entonces, creo que no hemos hecho este ejemplo, ya lo hicimos este ejemplo, muchachos, por favor, ¿me acuerdan? ¿Ya hicimos este ejemplo de la pantalla? Creo que no. No, listo. Entonces vamos a empezar con eso. Entonces dice, Pedro sostiene un bloque de 100 kilos, lo cual se muestra sobre un plano inclinado de 40 grados, tal como está en la figura. Calcular la tensión de la cuerda. Entonces, me voy a permitir se me trabó este computador. Espérenme un momento. Listos. Entonces, creo que están viendo la pantalla. Sí están viendo la pantalla, ¿cierto? Están viendo el tablero ese digital que dice. Sí, señor. ¿Sí? Listo. Listo. Entonces, más o menos, vamos a dibujar acá, Pedro, entonces más o menos sostiene una caja. Vamos a colocarle una caja acá de color amarillo. Ustedes dibujan la caja un poquito mejor. Listo. Bueno, y entonces esta cajita está unida a, pues, el señor Pedro, que la está, digamos, sosteniendo. Esto causa, pues, esta cuerda va a tener una fuerza de tensión. Más o menos así está en la, no, perdón, aquí hay un objeto, una polea, y la polea es la que retransmite, pues, la fuerza hacia Pedro, que Pedro está acá. Por favor, si se corta o algo la señal, por favor, me van diciendo. ¿Listos? Bueno, suponemos esto. Entonces, en primera medida, lo que ustedes siempre que deben de hacer es dibujar los vectores de las fuerzas. Y ustedes se preguntarán qué fuerzas están actuando en ese momento. ¿Qué fuerzas están actuando en ese momento? Entonces ustedes dibujan la fuerza del peso, ¿cierto? Siempre nosotros dibujamos el peso y va en dirección al centro de la Tierra. Siempre el peso va en dirección hacia el centro de la Tierra. Seguidamente,
entonces ustedes dibujan la fuerza normal. Pero entonces la fuerza normal, este es W, la fuerza normal no va en dirección contraria al peso como siempre lo hemos hecho, sino va perpendicular al plano en el cual está al plano de la superficie. Es decir, en este caso, la fuerza que está perpendicular al plano de la superficie sería esta que la mostraríamos acá. Y sería, perdón, entonces, sería una fuerza más o menos de este tipo, perpendicular, y a esta fuerza nosotros le llamamos fuerza normal, Recuerden que va perpendicular al plano de acción, ¿sí? A la superficie. Es decir, en nuestro caso la superficie pues es esta bajadita, esta que está acá, esa bajadita, y nosotros pues la situamos en esta parte. La siguiente fuerza que interactúa durante el ejercicio, entonces es la fuerza de tensión, ¿sí? Fuerza de tensión que va pues en el mismo de la superficie, en este caso. ¿Listos, muchachos? Entonces nosotros tenemos fuerza, tensión, tenemos fuerza del peso, fuerza normal y la fuerza de tensión. ¿Hasta ahí queda claro, muchachos? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, escriban en el chat o activen el micrófono. ¿Bien? Listo. Ahora, si nosotros trazáramos un plano cartesiano justo por la mitad de nuestra cajita, entonces nosotros notaríamos que, pues, esperen que creo que esto... Ya, se había perdido la señal. Entonces acá tendríamos un plano cartesiano que pasa justo por la mitad de la cajita. Y nosotros vamos a decir hemos dicho que esta es nuestra parte del eje Y y la otra parte es el eje X. Lo siento, es que el internet había estado estaba un poco congestionado. Se borró eso, no alcanzo a guardar. Entonces, este es nuestro eje X y este otro grande que es nuestro eje Y. ¿Listos? Eje X y eje Y. X y eje Y. Ahora, tendríamos nosotros entonces que la fuerza del peso, la fuerza normal está completamente en el eje, perdón. Y vemos que la fuerza de tensión también está toda en el eje X, pero la fuerza del peso no está completamente ni en el eje X ni en el eje Y. Es decir, está distribuida cada una en una parte. ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? Entonces nosotros vamos a dibujarlo con un color, vamos a hacerlo con morado. Entonces decimos que, perdón, coloquémoslo como una línea, decimos que tenemos en esta parte dos componentes, o la fuerza del peso va a estar distribuida de dos maneras. Acá colocamos nuestra flechita. Significa que nosotros tenemos una parte del peso en el eje Y y tenemos otra parte del peso en el eje X.
¿sí? Es nuestra componente de cada una de las dos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la fuerza que hace? Ahora les hago una pregunta, a ver algunos de ustedes, a ver, les doy para que estén atentos. ¿Cuál de estas dos fuerzas o estas dos componentes, WX o WY, serán las que determinan la tensión que está haciendo Pedro? ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿cuál es la componente de la fuerza? La componente de la fuerza que determina la tensión o la fuerza que está aplicando Pedro. ¿Listos? Entonces, ¿será WX o será WY? ¿Y por qué? A ver, entonces voy a preguntar. A ver, ¿quién dijo? ¿Quién habló? Profe, es ¿Emanuela? WX, ¿no? Sí, profe. WX, bien. A ver, ¿alguien más apoya a Manuela? ¿Qué dice Luis Acevedo? ¿Qué diría? ¿Sí? Listo. ¿Qué diría Lizeth Marulanda? A ver, Lady, Lizeth, ¿qué dicen? Sí, es WX. Lady. Lady, ¿no estás en clase? Sí, 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 profe. Es que no estoy segura. Lizeth. Yo tampoco estoy muy segura. A ver, Lady, Lizeth a la una. WX. Yo ¿Quiero digo que sacarlas de la sería. reunión? ¿Qué opinan? A ver, si ¿es WX o WY? WX. Ah, bueno. WX. Entonces, muy bien. Quien determina aquí realmente la tensión del cuerpo va a ser WX, porque nuestro WY va a determinarmente la fuerza normal, va a determinar es la fuerza normal, nuestro WY. Entonces, como nosotros ya vimos, entonces voy a borrar acá esta parte. Entonces, empezamos a determinar. Y decimos que WX va a ser igual, sí, WX va a ser igual a la masa de nuestro objeto por la gravedad por el seno del ángulo. Y ustedes se preguntarán, profe, pero ¿cuál masa y cuál ángulo? ¿Qué dirían ustedes? Miren en la guía y me dicen a ver cuál es, por favor. La masa es de 100 kilogramos y el ángulo de 45. Muy bien. Entonces, WX, de acuerdo únicamente a lo que está en la... ¿Quién fue el que habló? Ronald. Ronald, ¿cierto? Sí, señor. La masa sería de 100 kilogramos. Y esta X quedó. Masa sería igual a 100 kilogramos. Y 100 kilogramos. 100 kilogramos. ¿La gravedad cuánto vale? 9.8. 9.8, pero vamos a jugarla con 10. ¿Listos? Para facilitar nuestros resultados. Entonces, vamos a trabajar un buen tiempo con 10 metros por segundo para facilitar los datos, porque 10% pues lo sacamos más rápido. Por el seno
y ustedes miran la guía y es por el seno de 40. Ok. Entonces Wx, es decir, el peso en X va a ser igual a 100 por 10, entonces nosotros tenemos 1000 newtons, 1000 newtons por el seno. Recuerden que kilogramos por metro sobre segundo es igual a newtons. Entonces tenemos 1000 newtons el seno, por el seno de 40. Ahora, ¿cuánto da 1000 por el seno de 40? Ahora, hagámoslo, bueno, 1000 por el seno de 40, ¿cuánto da? 642.79. 642.9. ¿Qué unidades serían ahí? Newton. 642, ¿seguro? Sí, Ronald. A ver, Emanuela, con tu calculadora, Heidi, Arnito, pues, que confirmen. Sí, señor, sí da. Ujú. ¿Sí? 642,9 newtons. Listos. Coma 79, profe. 79. Listos. Sí, profe, 79. Pero, digamos, ahí no se aproximaría a 642,8. También, sí, aproximémoslo. Pues da igual, pero aproximémoslo. 8. Ah, perdón, 8 newtons. Listos. Entonces, nosotros ya sabemos que espérenme que se me pasó acá. Wx, entonces va a ser igual a 642, 642,8 newtons. Listos. Entonces, lo siguiente que nosotros vamos a mirar es en el ejemplo, o en el enunciado, ¿qué nos dice? Si nuestro cuerpo está moviéndose, o si la caja está moviéndose, o la caja está quietica. ¿Qué dicen ustedes? ¿La caja se está moviendo o está quieta? Moviendo. ¿Seguros? Dice, Pedro sostiene un bloque de 100 kilos, lo cual se encuentra sobre un plano tal como se muestra en la figura. Es decir, que sostiene, es decir, no hay ningún movimiento. Como, al decir sostiene es simplemente que lo está ahí, por decirlo así, sí, sosteniendo, lo está trancando, no lo está dejando mover. Es decir, que nosotros tenemos que sumatoria de fuerzas en nuestro eje X va a ser igual a 0, ¿sí? Por lo que la caja la está sosteniendo. Caso contrario, si se estuviera moviendo, ustedes ya saben que la sumatoria de fuerzas en X para un objeto que se está moviendo es igual a la masa por la... Como en este caso no se está moviendo, entonces simplemente es igual a 0, porque están en equilibrio. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué fuerzas hay en el eje X? Entonces, Sebastián Olmos, ¿qué fuerzas hay en el eje X? Sebastián. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje X? Según ahí el cuadrito que está ahí. Sebastián.
¿No está en clase, Sebastián? Sebastián. Profe, Sebastián. él escribió en el chat que sí está, pero que se escucha medio trabado. Entonces tengo que poner, ¿cuáles fuerzas intervienen en el eje X, Sebastián? Según ahí el cuadrito. Listo. Entonces, Sebastián me dice que no sabe. Bueno, gracias por su sinceridad. Listo, no importa. Simplemente quiero es que estén atentos y saber que están ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué fuerzas están? Entonces, nosotros miramos nuestro dibujito, por eso es importante hacer el dibujo. Y nosotros, pues, miramos simplemente en el dibujo que en X, es decir, en este eje X, está la tensión y está WX, ¿sí? Son las fuerzas que pasan por el eje X. Simplemente son las fuerzas que pasan por el eje X. Y nosotros hacemos las fuerzas que están a favor del movimiento menos las fuerzas que están en contra del movimiento. Entonces colocamos, ¿qué fuerzas están a favor del movimiento? La tensión. La tensión. Entonces, la tensión menos WX, menos el peso, ¿cierto? Está la cuerdita intentando que no se devuelva, que no se caiga la caja, pero el WX está diciendo, sí, vámonos para abajo, ¿listos? Y esto va a ser igual a 0. Es decir, que si yo despejo la tensión, entonces la tensión es igual a, y paso este WX para el otro lado. Es decir, va a ser igual al WX. Como las fuerzas están en equilibrio, entonces la tensión va a ser igual a 642,8 newtons. Lo mismo que acá, lo mismo, porque están en equilibrio. Entonces, coloco acá WY y acá la tensión entonces nos da un valor de el mismo 642,8 newtons. Y yo espero que aquí en este punto ustedes ya tengan claro una cosa. Cuando la fuerza de tensión es la misma que la fuerza del peso en X, pues la caja está quietica. En el momento que la fuerza digamos que le están aplicando la misma fuerza, si la caja por alguna razón se hace más pesada, entonces este WX se va a hacer mayor y la caja se va a ir para abajo. O si Pedro le aplica mayor fuerza, entonces WX va a ser menor y la caja se va a ir hacia arriba. Bueno, por último, entonces, nosotros podríamos determinar el WY. Entonces, ¿a qué va a ser igual el WY? Vamos a colocarlo por acá. Recuerden que si ustedes quieren acercar una parte del tablero ahí en su celular, le expanden como si fuera zoom y lo llegan hasta ahí. Listo. Entonces decimos que WY es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, ¿sí? Por el coseno del ángulo. Es decir, 100 kilogramos por 10 metros por segundo, lo mismo que hicimos al otro lado, pero entonces en este caso no lo hacemos con el seno, sino por el coseno, de, también le colocamos el número 40. Listo. Por el coseno de 40. Entonces, ¿cuánto daría esa operación? $766.
Gracias. Entonces, el WY va a ser de 746. 66. 766 cerrados, .04. 0.04 newtons. Ahora, aquí ya para terminar, entonces WY va a ser igual a 766,04 o 700,666 newtons, si lo aproximamos. Ahora, hacemos la sumatoria de fuerzas y decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Ya saben, 0 cuando la caja está quieta en el eje Y. Si está saltando, entonces va a ser igual a masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje Y? Sebastián Olmos. Sebastián, ¿qué fuerzas intervienen en el eje Y? Sebastián, no importa si no sabe, pero quiero que esté en la clase. ¿Sebastián está en clase? Profe, es que no sé por qué a mí sigue sin darme la operación de arriba. ¿Cuál? ¿La de O 100 sea, por la que da el... 766 por... A mí me da menos 670, no sé por qué. ¿Y estás utilizando calculadora o celular? Celular, profe, es que mi calculadora se dañó. Es lo mejor utilizar es la calculadora. Si no te puede dar un peso negativo. Eh, ¿Algún compañero me puede decir, por favor, cuánto es el coseno de 40? Es que creo que está 0,77. 0,77. Ah, ok, gracias. Entonces sí, es que no me da acá. listo. Listo. Entonces, Xiomara, ¿qué fuerzas intervienen en el eje Y? Xiomara Cortés. No sé, profe. Preguntémosle a Tania Amado. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje Y? Tania. No sé, profe. Sara. No, profe, yo tampoco sé. ¿No? Preguntémosle a Oscar Cortés, ¿qué dice? Profe, yo quiero hablar. Bueno, Mateo. Profe, Bueno, no es la Eh, fuerza normal Peso en Y y fuerza normal. sí, a ver, alguien lo dijo, creo que Oscar dijo, fuerza normal, ¿y cuál es la otra? Fuerza normal y yo alcancé a decir fuerza normal. Y fuerza Mateo luego normal. dijo que peso en Y. Fuerza normal y peso en Y. Pues claro, yo miro el eje Y y ya, los cojo los dos ahí, fácil, no hay tanta, no hay pierde. Entonces digo que, a ver, coloco acá, que la fuerza normal menos la fuerza del peso, o sea, la fuerza normal menos la fuerza del peso es igual a 0. Es decir, que la fuerza normal nos da el mismo valor del peso en Y, ¿sí? Recuerden que la fuerza normal es una fuerza de reacción al peso.
al peso, pero como no está todo el peso en el eje Y, entonces solamente cogemos el WY. Por último, para cerrar este ejercicio, entonces la fuerza normal también va a ser igual a 766,04 newtons. Listos. Entonces está en equilibrio, está quietico. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer el segundo ejercicio. Bueno, ¿alguna duda, preguntas? No tengan miedo, por favor, con todo gusto se las resuelvo. ¿Nadie tiene alguna pregunta hasta ahí? O sea, ¿queda todo full entendido? Profe, me perdí en lo de la fuerza normal. La fuerza normal, listo. Entonces, Tatiana, la fuerza normal, ¿te acuerdas que, bueno, vamos a hacerlo acá? Bueno, que será otros tableros. Voy a hacerlo con, por favor, no vayan a temer a hacer ninguna pregunta. Cuando nosotros a principio de año, o desde en las guías pasadas, nosotros pues dibujábamos el peso y decíamos que el peso iba hacia abajo, una P o una W. En español peso, y en inglés weight. ¿Listos? Peso. Los dos. Y nosotros dibujábamos el peso y de una dibujábamos una flechita hacia arriba y decíamos que esa era la fuerza normal. ¿Sí te acuerdas de eso, Tatiana? Sí, señor. Entonces, ¿por qué lo hacíamos así? Porque nosotros nos imaginábamos acá un plano cartesiano que pasaba justo por la mitad de nuestro cuerpo y decíamos que este era nuestro eje Y y decíamos que este era nuestro eje X y estaba todo nuestro peso ahí dividido. Pero ¿qué pasó? En estos nuevos ejercicios, el peso no está completamente en un eje, sino que nuestro peso está con un ángulo, ¿sí? Con un ángulo determinado. Entonces, ese peso ya no va a estar completamente en un solo eje, sino que va a estar un WX, un WY, o sea, una parte del peso va a estar en Y y otra parte del peso está en X. Es decir, se distribuye. Desde luego, la fuerza normal ya no va a ser en este caso, pues la misma, sino que siempre va a apuntar hacia arriba, igual la fuerza normal siempre nos va a apuntar hacia perpendicular a nuestro plano de acción, pero ya no es todo el peso, no es todo este peso como en los anteriores ejercicios, sino únicamente nuestro peso del eje Y. Es la única parte que está ahí, el peso en y nos da como reacción pues la fuerza normal. Recuerda, Tatiana, y recuerden todos que la tercera ley de Newton nos dice que a toda acción le corresponde una reacción. Y la reacción del peso es la fuerza normal. La reacción del peso en Y, entonces es la fuerza normal. Es por eso que nosotros en estos ejercicios, entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, entonces va a ser igual a la fuerza normal menos la fuerza del peso, ¿sí? Y tenemos que esto es igual a cero. Señora. Entonces, siempre que vamos a hallar, digamos, la fuerza en Y, tenemos que siempre vamos a usar el peso en Y y la fuerza normal. Para hallar la fuerza normal, otra vez, repíteme, Manuel. Digamos, siempre que vamos a hallar, digamos, Y, siempre vamos a utilizar el peso en Y y la fuerza normal. O sea, como está ahí en el... Exactamente. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Porque es la parte, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿sí? Y la sumatoria de fuerzas en el eje X, que sería como una manera, digamos, un poco fácil de hacerlo, porque ustedes me dirán en algún momento, profe, pero, bueno, vamos a hacerlo con un colorcito verde, vamos a hacerlo, profe, pero en la vida real nosotros tenemos
eje X, tenemos eje Y y tenemos una tercera dimensión, o sea, una tercera componente, X, Y y Z. X, Y y la que nos da la altura de Z. O también puedo decir que este es X, que este es Y y que este es Z, 3 dimensiones. Entonces, digamos que en un problema en la vida real, o más real, por decirlo así, porque este también es de la vida real, en un problema más real o teniendo en cuenta más aspectos, pues nosotros si tenemos un cubito, puede que se esté moviendo en varias direcciones. Y yo digo, bueno, ¿qué fuerzas están en Y, qué fuerzas están en X y qué fuerzas están en Z? Y así calcularlo. Entonces, todo depende, pues, de nuestros problemitas. Este problemita. ¿Sí, Emanuela? ¿O te confundí más? No, sí, profe. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Por favor, pregunten. Mire, es que yo les puedo decir, este tema no es fácil. Esto no es fácil y me preocupa cuando no hay preguntas. ¿Sí? O sea, no puedo decirles a ustedes, ay, mire, es que este tema es fácil. No, ¿sí? Requiere una complejidad, hay como un análisis y se requiere también de un poco de raciocinio, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿O este ejercicio por lo menos está fácil? ¿No? Listo. Cualquier pregunta de verdad, por favor, háganla. Esto no es fácil y tampoco voy a pretender que ustedes me digan que sí lo es o que está demasiado botado y que no merece atención, por decirlo así. No, necesitan de toda la atención y de toda la práctica del caso. Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio que nos da un poquitico más de emoción al caso. Entonces, este ejercicio no estaba como tan emocionante. Hacemos el siguiente. Entonces dice, en cada uno de los diagramas calcular la tensión de A a B, de B a C y de B a D. El D es esta masita. Sabiendo que el sistema se encuentra en equilibrio, ¿sí? O sea, sumatoria de fuerzas igual a 0, en todos los casos, porque nuestra cajita está quieta. Si nos dice que la cajita se mueve a 3 metros por segundo o con una aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado, entonces va a ser sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Listo. Entonces, vuelvo y lo dibujo al otro lado. Me gustaría, y por el bien de ustedes, vayan haciendo los ejercicios en una hoja. ¿Listos? Entonces no se hagan raro que al final de la clase le pida a alguien que encienda la cámara y que me muestre los apuntes. Y tenemos lo siguiente. Entonces vamos a dibujar una línea, vamos a dibujar nuestro sistema. Entonces, más o menos es algo así. Listo. Acá, entonces, está nuestra masita. Esto puede ser cualquier cosa. Un carro, una caja, bueno. Y los voy a denotar, es decir, les voy a colocar A, este es A, listos, voy a colocar los mismos de la guía para que no se confundan. Este es B, este es C y este es 4 puntos en el sistema. Y nos dicen que aquí hay un ángulo y que aquí hay otro ángulo. Entonces miro y este ángulo es de 30 grados. Y que este otro ángulo es de 53 grados. Y que el peso, vamos a dejarlo con azul, que el peso, una pregunta, ¿les gusta más trabajar con W o con P? Con W. W, sí. W es igual a 40 newtons.
Ok. Entonces, lo primero que nos dicen que debemos de hacer es siempre. Entonces tenemos que hacer un dibujito que nos ayude a aclarar qué fuerzas se están presentando. Entonces nosotros vamos a tomar como un punto de convección en el cual todas las fuerzas se encuentran. Entonces vamos a trazar, por decirlo así, sí, vamos a trazar por la mitad de ese punto que yo elegí un plano cartesiano, donde esta va a ser la parte Y y esta va a ser la parte X. Luego cojo ese plano cartesiano y lo voy a dibujar. Bueno, aquí, dejámoslo aquí para que no sea tan lejos. Voy a dibujarlo al lado. Y digo que estas continúa siendo mi eje X y mi eje Y. Lo dibujo a un lado para que no se vuelva todo como tan amontonado. Y trazo los vectores, es decir, las fuerzas que actúan. Entonces, la primera fuerza, vamos a decirlo así, la fuerza que ejerce la cajita en nuestro diagrama. Es decir, que esto va a ser una fuerza, esta va a ser W. Listo. Ahora, la siguiente fuerza que actúa en este puntico es una fuerza de tensión en esta dirección, ¿cierto? Desde el punto B hasta el punto A. Entonces, nosotros vamos a trazar otra linecita, otro vector, entonces, acá, y decimos que este es nuestro vector, y le vamos a dar un nombre, y vamos a decir que este es nuestro vector A, porque va hacia A. Entonces, bueno, trazamos acá, pequeñito nuestro vector, y le colocamos acá un ángulo, ¿sí? ¿Cuánto es el ángulo que forma el vector A con el eje X? ¿Cuánto creen que es? ¿Alguna idea? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuánto es el ángulo entre A y el eje X? Es decir, en este lado, ¿cuánto sería este ángulo? ¿Cuánto sería este ángulo? 25, no sé. ¿Alguien ¿Cómo de así, pronto? profe? No, sigo sin entender la pregunta. A O sea, ver, del punto... listo. Espérame, Manuela, les sigo explicando. Entonces, ustedes ven que entre este punto acá nosotros tenemos un ángulo de 30 grados, ¿sí? sí, profe. ¿Sí? Ahora, pero acá no tenemos ningún ángulo, no sabemos cuál es. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar cuánto es el ángulo acá? ¿Cuánto es este ángulo? ¿Ni idea? Profe, Señor. creo que sí podría haber una forma, pero digamos, entre el eje Y y el eje X son 90 grados, ¿sí? Sí. Entonces, yo supongo, sí, que entre el lado y el eje Y son 30 grados. No, abajo. Acá son 90. Sí, no, pero es que yo me refiero como aquí donde está el vértice B. Acá. Sí, pero que corta con el eje Y. ¿Este? No. Digamos, si le quitáramos la parte de la derecha al triángulo, queda como un triángulo rectángulo que si se formara con un cuadrado, o sea, si se hiciera un Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, y yo digo Acá que, sí. sí, así. Yo digo que la esquina de abajo de la derecha del cuadrado, del triángulo que está dibujado
existente. Esta. No, la de la derecha. Esta sería 90. Sí, esos son 90. Sí. Y entonces, Esta de acá. mejor dicho, no, la otra, la que estamos hallando. Esta sí. Sí, mejor dicho, yo digo que son 60, sí. Listo. Entonces, ¿cómo haríamos para determinarlo? Creo que ustedes ya vieron trigonometría. En eso estamos, profe. ¿Están en trigonometría? Listos. ¿Cuánto da la suma de todos los ángulos internos? 180. 180. 180 grados. 180 grados. Entonces, tal cual como nos decía Mateo, entonces este ángulo de acá es 60 grados. Este de acá arriba, Mateo. Este de acá arriba, ¿sí? Entonces, este lo voy a colocar como con otro color. Vamos a colocarlo con morado. Este es de 60 grados. Entonces, 60 más 90 más 30 nos da los 180 grados. Pero ya a mí no me sirve este 60 de acá arriba, a mí me sirve saber este de acá. ¿Sí? ¿Cómo haría? Ese es 30. Es 30. 30. Sí. 30. Muy bien. Sería 30 porque si este es 90, pues 30. Y este sería 60 grados. Entonces, el ángulo que está acá es el mismo ángulo que nos va a aparecer en esta parte. ¿Listos? Muy gráficamente, ¿sí? Entonces, ya sabemos que entonces este ángulo C dice muchas cosas. A ver, no me toca borrar. Listo. Y este de acá. Listo. Entonces, todo eso era para decir que aquí este ángulo era de 30 grados. Y que yo tengo acá otro vector, otra fuerza, otra cuerdita. Y esta cuerda nosotros la vamos a llamar B. B. ¿Cuánto es el ángulo de acá? Profe, Santiago Roberto también estaba participando en el chat. Perdón. Sí, Santiago, discúlpeme por ignorarlos. Espera, coloco acá otra. Es que si la abro en el celular para ver los comentarios, no sé si se traba. Entonces intentemos que esta vez no. Entonces. Listo, ya coloco acá el celular con los comentarios. Listo. Ahora, entonces, ya tenemos nuestro diagramita con las tres fuerzas. Pero ahora nos surge acá un pequeño problemón, que nuestras fuerzas A no están ni completamente en X ni completamente en Y B tampoco. Es decir, mucha atención, vamos perdón, voy a tratar de hacer este con color rojo para no confundirlo del B. Entonces, A tiene una componente en el eje X y A tiene una componente en el eje Y. No está completamente ni en X ni en Y. Por lo tanto, vamos a tener un A que pertenece al eje X y tenemos un A que pertenece al eje Y. ¿Sí? Por lo que no está completamente en nuestro eje Y, igual que en el anterior ejercicio. Y ahora B dejémoslo con ese color, azul, y B, entonces, B va a tener
una parte de la componente en el eje X y va a tener otra parte de la componente en el eje Y. Solo que no van a ser el mismo valor AX y BY. ¿Por qué? Por el ángulo, porque el ángulo de las dos es diferente. Entonces yo tengo una parte de B en X y tengo otra parte de B en Y. Una parte en X y otra parte en Y. Muy importante eso. Y tengo en A una parte en X y otra parte en Y. Si estuviera nuestro A como el W lo dejamos acá quietico, dejémoslo de otro color, coloquémoslo de color amarillo. Nuestro peso, pues, no nos presenta ningún problema nuestro problema. ¿Por qué? Pues porque está completamente en un solo eje y ya. Ahora, tengo que hallar AX, tengo que hallar AY, BX y BY. Entonces, ahí es cuando nuestros problemas se empiezan a poner un tanto divertidos. Y vamos a empezar a hallar A. Entonces, A, ¿qué color les gusta más de pronto para diferenciar el que empieza a escribir? El negro, para, digamos, hallar el AY. AY, ¿sí les gusta el negro o no? Sí, profe. AX, Sí, no pasa nada. listo. Entonces, el color, digamos que no importa. Yo puedo empezar a determinar AX o AY. Cualquiera de los dos, no importa, no importa. Está bien los dos. Entonces, vamos a empezar con Y, como está en la guía, para que no se confunda. Entonces, tenemos la tensión de la cuerda A en Y, tensión de la cuerda A en Y, va a ser igual a la tensión de la cuerda A por el coseno del ángulo que forma la cuerda A con Y. Espérenme, acá aquí tengo un... Perdón, estaba con el seno. Listo. Y ahora, la tensión de la cuerda B, ¿sí es B? Ah, no, C. Ay, esto es C, no lo había visto. ¿Qué me quedará más fácil? No, borrar acá. Ahora quedó diferente al de la guía, pero no importa. C y B. Listo. Este es nuestro vector B. Ahora, tensión de la cuerda B en Y es igual a la tensión en B por el seno del ángulo. Espérame que es que aquí hay algo que... Listo. Ahora, quiero que recuerden algo muy especialmente. Siempre que hablamos de Y, hablamos de... Y siempre que hablamos de X, hablamos de coseno. ¿Se acuerdan que yo les presenté un video por allá a principio de año sobre qué era el seno y qué era el coseno? Entonces, Y con seno, X con coseno. Ahora, tendríamos que tensión de la cuerda A en X es igual a la tensión de la cuerda A por el coseno del ángulo. Y que la tensión de la cuerda B en X
es igual a la tensión de la cuerda B por el coseno, perdón, por el coseno del ángulo. ¿Listo? Por el coseno del ángulo. Y ahora nosotros tenemos que empezar a hacer nuestras sumatorias de fuerzas. Entonces decimos que la sumatoria, vamos a hacer sumatoria de fuerzas. ¿Quieren hacerlo en el eje X o en el eje Y? Da igual. ¿Cuál eje quieren hacer, muchachos? X. X, bueno, sumatoria en el eje X va a ser igual a 0. Recuerden que 0 porque está quietico eso. Entonces, ¿qué fuerzas están en X? Entonces, miramos qué fuerzas están en X, a ver. ¿Qué fuerzas están en X? Entonces, como es un poco confuso y si no está claro, las fuerzas que estarían en X serían BX y AX. Esas serían las dos fuerzas que estarían en nuestro eje, a ver, que el circulito bonito, que BX y AX. Ahora, recuerden que nosotros tenemos, ¿cómo hago para saber cuál le coloco positivo y cuál negativo? Recuerden que este es nuestro lado positivo de las X y este es nuestro lado positivo de la Y y que este es nuestro lado negativo de las X, este de acá, y que este es nuestro lado positivo de Y. Entonces, bajo eso, entonces yo coloco sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Qué fuerzas están? Entonces yo coloco acá BX menos AX es igual a 0. ¿Y qué es BX? Entonces, ¿qué es BX? Este de acá. Entonces digo que tensión en B por el coseno de, entonces BX le corresponde el número 53. Entonces coloco TV por el coseno de el número 53 menos AX. Bueno, espérenme, voy a hacer algo para que no se vea así, aprovechando que hay colores. BX está con color azul. Entonces, BX sería igual a tensión en B, tensión en B por el coseno, y entonces en BX le corresponde el número 53. Entonces, por el número 53. Menos, vamos a ver, menos con un rojo, menos BX menos AX es igual a 0. Esto es lo que estamos haciendo. Entonces, AX ¿a qué equivale? AX equivale a tensión, tensión en A por el coseno. Entonces, miro mi diagrama, responde el 30, entonces por el coseno de 30. Y esto va a ser igual a 0. ¿Listos? Es decir que las fuerzas están en equilibrio. Por lo tanto, tensión en B por el coseno de 53 va a ser igual, paso este que está negativo, lo paso al otro lado, queda positivo, y me da por tensión en A
por el coseno de 30. ¿Sí? Entonces, yo ahí puedo despejar uno de los dos. Puedo despejar o tensión en A o tensión en B. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Vamos a hacerlo como en la guía. Vamos a despejar tensión en B. Tensión en B. Yo estoy mirando los mensajes por si quieren escribir algo ahí, entonces estoy atento ahí. Tensión en B va a ser igual a tensión en A. Entonces, no sabemos cuánto es el valor de la tensión. Tensión en A por el coseno de 30. ¿Cuánto es el coseno de 30? Abren las calculadoras. 0.87. 0,87. 0,87. 87. Listo. Ahora, este de acá estaba multiplicando. Lo tenemos que pasar al otro lado a dividir. Entonces, dividimos por, hagámoslo así, coseno, perdón el color, para que ustedes sepan de dónde viene, por el coseno de 53. Entonces, esto va a ser igual a tensión en A, otra vez volver a hacer todo esto por 0, vamos a hacer este porque se toca por, así se nos confunde con una X, por 0,87, 87, dividido en, ¿cuánto es el coseno de 53? 0,60. 0,60. 0,60. Ahora, ¿cuánto da 0,87 dividido en 0,60? 0,87. 1,44. 0,44. No, profe, 1.44. 1,45. 45 aproximado. 1,45 aproximado. Sí, señor. 1,45 por la tensión en A. Recuerden que este se conserva, esta tensión en A. Es decir, que la tensión de B es 1.45 veces la tensión de A. Listo. Ahora, ya hice mi sumatoria de fuerzas en el eje X. Ahora tengo que hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y, porque de ahí no obtuve ningún resultado. Entonces digo que la sumatoria de fuerzas en el eje Y nuevamente va a ser igual a 0. 0, porque no se está moviendo. Miro mi plano cartesiano y entonces tengo fuerzas que están en el eje positivo. Entonces tengo en el eje positivo AY, está muy feita, AY más BY, miro en mi hojita y ¿cuáles fuerzas están en el lado negativo? Pues W. Entonces menos W. Y esto va a ser igual a 0. Vamos a colocarle otra vez colores. AY, ¿a cuánto equivale AY? Entonces AY va a ser igual a la tensión en A por el seno del ángulo. Entonces, tensión en A por el seno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? De A, entonces el ángulo de A es 30. Yo me acuerdo. 30. Más la tensión de B por el seno
de 53 menos el peso, menos, entonces el peso son 40 newtons. Listos, cada uno lo dejamos con un color diferente para pues, diferenciar. Va a ser igual a 0, amarillo, azul y rojo. Ahora, seguimos. Tensión en A. Entonces de acá tenemos que despejar, entonces tenemos que despejar una de las dos incógnitas, cualquiera de las dos. Entonces podemos hacerlo. Tensión en A por el seno de 30, más la tensión en B por el seno de 53, va a ser igual a 40 newtons. A 40 newtons. Listos. Seguidamente, entonces, nosotros tenemos que pues hacer cada una de las operaciones con el seno. Entonces tenemos que, con el seno sería tensión en A por el seno de 30. ¿Cuánto da el seno de 30? $0.5. 0,5 más la tensión de B por, ¿cuánto es el seno de 53? 0.60. 0.60. Sí. ¿Confirman el resto? Seno de 53. Pues No, ese no. 0.80, profe. Se alcanza a redondear. Listo, redondeando entonces nos da 0,80. Es igual a estos 40 newtons. 40 newtons. Ahora, yo tengo una cosa acá. Yo sé que... Entonces el de arriba quedó mal. ¿Por qué? Ahí no era... no, es que acá... no, profe. Ya, por el valor. Porque este era con coseno. Sí, Entonces, señor. tensión en B, este de acá arribita, tensión en B, nos da igual a 1.45 de la tensión en A, ¿cierto? Entonces, lo que yo puedo hacer para dejar una sola incógnita, es dejar todo en términos de A o de B, porque yo no puedo despejar dos incógnitas en una sola ecuación. Entonces, este tensión en B lo puedo reemplazar por este, ¿sí? Y digo que 0,5, bueno, TA, para seguir con el TA, da lo mismo, TA por 0,5 más 1.40, porque eso equivale a TB, 1.45 TA o tensión en A por 0,80 que nos dio el seno de 53 es igual a los 40 newtons. ¿Me entendieron qué dice acá? No, señor. Pues yo no. ¿No? Listo, bien. ¿Qué dice acá? Nosotros aquí en nuestra sumatoria de fuerzas en igual a X hallamos TB y dijimos que la tensión en B era 1.45 de la tensión en A. Tensión en B.
Y acá yo tengo tensión A y tengo tensión B. Tengo tensión A y tensión B. Dos incógnitas en una sola ecuación. No la puedo despejar. Yo necesito manejar todo en una sola incógnita. Entonces, yo reemplazo este TB, este 1.45, y lo coloco acá donde dice TB, porque es lo mismo. Entonces, lo coloco acá. ¿Sí? 1.45 por el 0.80. Esto mismo. Simplemente donde decía TB, yo lo puedo reemplazar por 1.45 TA. ¿Sí? ¿Sí, Angie, más o menos? Sí, ¿Sí? Listo. sí, señor. Entonces, como ya tengo una sola incógnita, tengo que empezar a operar para lograr despejar. Entonces, vamos a hacerlo con negro para ya. Tensión en A por 0,5. No le puedo hacer nada acá. Pero estos dos es un solo término. Recuerden que esto viene de acá, de un solo término. Es decir, yo puedo multiplicar este por este. ¿Sí? Aquí es donde uno empieza a ver que es importante aprender matemáticas. Entonces multiplico 1.45 por 0.80. ¿Cuánto me da eso? ¿1.45 por 0.80? 1.16. 1.16 TA. Ese TA se me conserva. Ahora, algo que acá debe quedar muy claro. Yo no puedo sumar TA con TB, porque son cosas diferentes, pero sí puedo sumar TA con TA, o sea, una misma tensión con una misma tensión. Esto nos va a dar igual a 40 newtons. De modo que tendríamos 0,5 más 1,16, ¿cuánto da? 1,66. Entonces, la tensión en A por 1,66, ¿sí? 66 es igual a 40 newtons. Entonces, aquí ya se nos volvió mucho más fácil. La tensión en A, despejo de ahí tensión en A va a ser igual a 40 newtons. Y este que está acá, que está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir. 1,66 no tiene ningún valor. Y esto nos va a dar igual a 40 dividido en 1,66. 24,01. 24,0. ¿Cerrados? 0,9. 0,9. 0,9 newtons. Ok, entonces yo ya sé que la tensión en A es 24,09. Esta tensión de acá arriba. Esta tensión en A vale, o esta de acá, esta que está acá, no sé si de pronto la fecha la ven, esta que está acá, esta fecha que he hecho acá, esta. Entonces, este vector va a valer 24,09. Ahora, va a ser igual la tensión en B. Y acá viene el truco, o lo que ya se imaginan. Entonces, cogemos este 1,45 TA, 1,45 por TA. Vamos a colocarlo para pues, tener claro. Y digo que acá 1,45 por 20. ¿Y cuánto vale TA? Vale 24,09 newtons. Es decir, que la tensión en B, ¿cuánto valdría? 1.45 por 24,09,
¿Cuánto 34. vale? No te escuché. 34,9. 34,9 newtons. Tensión en B. ¿Listos? Entonces volvemos a nuestro problema original a ver qué nos estaban pidiendo. A ver, nos dicen que nuestro problema nos da que ¿qué nos pedían? En cada uno de los diagramas calcular la tensión de las cuerdas de A a B, de B a C, que fue el que ya llamamos, este nos dio 24, este nos dio 36, y de B a D, sabiendo que nuestro sistema se encuentra en equilibrio. Pero entonces nosotros ya sabemos, bueno, ya sabemos cuánto es el valor de la tensión en A y de la tensión en B. Ahora, ¿cuánto sería el valor de la tensión entre esta que está colgando? Pues no tenemos que hallarlo y ya sabemos que son los 40 minutos. Preguntas muchachos, preguntas. A ver, cuéntenme. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O queda todo excelentemente claro o queda todo muy poco claro? ¿Qué dicen? A ver, muchachos, díganme, yo no estoy acá solito, a ver. Si Bien, está profe. fácil Por el mi parte, ejemplo. todo claro, profe. Profe, Todo claro, Ronald, me alegro. pues yo hasta ahora me acabé, me acabé de unir a la reunión porque, o sea, estaba, no podía, entonces, pues, no, nada que ver, no entendí nada. Bueno, Natalia, a la próxima, recuerda que dividieron el horario de física entre 10:1, que son la clase de los días 2, y de 10:2 y 10:3, que es el día 4, o sea, hoy. Entonces, a ti Ok. te toca clase el miércoles. ¿El qué? El miércoles. Ah, ok. Recuerda, en el grupo les envié, te reenvío los horarios. Si Bueno, desean ver otra vez la clase, pues ahí va a quedar grabado. Listo. A ver, preguntémosle a Tatiana. Tatiana Tobar, cuéntame. ¿Quedaste perdida o entendiste todo bien? No, profe, ya resolví muchas dudas, o sea, resolví muchas dudas que tenía. Bien, me alegro de eso. Jessica Tatiana Rivera. Jessica, sí, ¿qué tal? ¿Sí entendiste más o tienes alguna duda? No te escuché, pero sí activaste el micrófono. Bueno, Xiomara Cortés y Xiomara González, ¿qué dicen? Ya para terminar, para culminar. Profe, podría, ¿Alguien iba a hacer una pregunta? profe, podría poner donde ahorita estaba explicando, por favor. Sí, claro. Todavía no se van a desconectar porque va a llamar, listo. ¿Tienes alguna duda de ahí? Ahí donde está, más abajo, más arriba, dime, Angie. Es que abajo no alcancé a copiar. Ah, bueno, listo. Ya hasta ahí está bien la pantalla. Ahora.
Voy a decirles solamente los apellidos y por favor me confirman rápidamente si están o estuvieron en la clase. Ahorita lo comparo con el informe que me da la aplicación de los tiempos de conexión. Ya está. Bien, 2. Entonces, hoy es la clase del 26 de octubre. Acevedo. Amado. Sí. Ávila Mayorga. Por favor, contestan. Si no, pues tengo que colocar en la X. Beltrán Mesa. Borges Rusi. Presente. Cárdenas Garay. Listo. Cárdenas Garay. No. Cortés Pereira. Presente. Sí. Espitia Beleño. No. Franco Tobar. Tampoco. González Corredor. Sí. López Cuevas, Daisy Jimena. Presente. Ajá. Sí pudiste entrar, Daisy. ¿Llegó la luz? Víctor Darío, ¿no? Emanuela, sí. Heidi Mejura, sí. Mora, sí. Motivar, sí. Munevar, no. Presente. Olmos, sí. Peña, Gisela Peña, ¿estuvo en clase? No. Pineda tampoco. Lady Quintero, sí. Juan David Cruz, no. Karen Daniela Rico, no. Santiago Roberto, sí. Robles Layton Carla, ¿por qué no? Beltrán Rodríguez David, sí. Estefanía Gil, sí. Julián, no. Nancy Liliana, sí. Juana Valentina, no la vi. Chelsea, creo que sí. Chelsea, ¿estás en clase? Presente. Listo. Amezquita Diana, no. Borges, creo que tampoco. Presente. No, presente. ¿Sí está? Buitrago Molina, no. Heidi Janet Caicedo, no me acuerdo de haberla visto hoy. No. Oscar Mauricio, sí. Mayerly, sí. Diana Valentina Esquivel, no. María Isabela Guerra, como que no estuvo en clase. No. Ya varias clases sin conectarse. Lizel Marulanda, sí. Paula Morales, sí. Karen Juliana Munevar. No me acuerdo. No. Julián Orlando Naranjo. Tampoco. Presente. José Luis Ortega tampoco. Juliana Pinilla. Sí, profe. Juliana Pinilla, ¿sí está? Sí, señor. ¿Quién dijo presente? ¿Julián? Juliana Pinilla. Listo. Juliana, ¿sí estás? Listo. Cristian David Raba, no. María Valentina Reyes, tampoco. Jessica Tatiana, sí. Daisy Liliana Rivera. Daisy fue la que me hizo. Julián sí está, Julián Naranjo está escribiendo por el chat. Sí. Sí, ya le quité la falla. Daisy Rivera, ¿no? Juan Felipe Robles tampoco. Yulitza. Presente. Yulitza no. ¿Sí? Yulitza. Sí está. Angie Paola sí. Juber sí lo vi por ahí. Daniel Zanabria no. Angie Catalina Santos. Sí, señor. Carol Juliet Sotelo no. Juan David Torres tampoco lo vi. Tatiana sí. Miguel Duan tampoco. Profe, Listo, muchachos. ¿A quién? ¿A mí, Andrea? Sí. Listo, muchachos. Entonces, cualquier duda, por favor me escriben al WhatsApp, yo estoy pendiente. Si quieren, vayan, lo que han hecho algunos de sus compañeros es
ir desarrollando un punto, me lo envían, lo reviso así como por encimita y les digo a ver si tienen errores. Entonces, para que vayan avanzando, pues poquito a poco, pero seguro. Entonces, no siendo más, muchachos, pueden desconectarse. Feliz tarde. Ay, no, esperen. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Espérenme. La foto de la... Hasta luego, muchachos. Feliz día. Pueden desconectarse. Mi computador se desconectó. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, profe. Adiós. Adiós.